Historias SCP. Grupos de interés. ¿Qué es el sarquicismo? Tercera parte. Historia. Gran parte de la información relacionada con la historia y mitología sárquica está basada en el Códice de Bodfell, recuperado desde el SCP-2480. El códice incluye una traducción parcial del Valkzaron y marginalidades relacionadas. Junto con evidencia arqueológica, la Fundación ha sido capaz de establecer la historicidad del sarquicismo. Tan esencial como ha sido el códice, grandes lagunas permanecen en la línea del tiempo, y mucho de lo siguiente es totalmente especulativo y está sujeto a cambios. Historia antigua. Se han descubierto armas, armaduras y baratijas sárquicas entre las ruinas minoicas en la isla de Santorini, antigua Tera, posiblemente ubicando sus orígenes, al menos antes del evento de erupción que desencadenó el colapso completo de la civilización minoica alrededor de 1500 a.C. Tabletas daevitas, fechadas aproximadamente en el 1800 a.C., refieren a una rebelión de esclavos en la provincia más septentrional, dirigida por un heresiarca carismático y mestizo. Los pergaminos descubiertos dentro contienen frases y términos arquetípicos a los cultos sárquicos, incluyendo referencias a alguien llamado Gran Carcista Ion. Estos hallazgos sugieren que el sarquicismo ha existido por casi 4000 años. Toda la evidencia, lingüística y arqueológica, señala a Siberia Occidental como el lugar del origen del sarquicismo. Sello de Ion. Ion, si aún vive y si existió desde el principio, probablemente representa a un manipulador de la realidad de alto nivel. Poco se sabe sobre el Gran Carcista, rey hechicero de Aditum, con toda la información siendo cierta forma de deificación y demonización, y falta de confiabilidad factual. El Valkzaron refiere a Ion como habiendo nacido de una madre daevita y criado por un padre concubino, implicando que los hombres nacidos en dichas uniones estaban destinados a la esclavitud. Se desconoce la naturaleza exacta de la esclavitud de Ion, pero su supuesta inteligencia sugiere que no fue utilizado para el combate o el trabajo manual, tal vez sirviendo bajo una alquimista o una sacerdotisa. Aún no se sabe qué llegó primero, la doctrina de Ion o su revolución. Si estos hechos están fundados en la realidad, es posible que la religión se desarrollara en coincidencia con su rebelión de esclavos y como una forma de codificar sus métodos de guerra anómala. En su misión, Ion fue ayudado por 4 individuos conocidos como los Clavigar, figuras de reverencia y supuestos discípulos de Ion. Son los santos del sarquicismo. Sello de Nadox, asociado con inteligencia, sabiduría, percepción y misterios. Entre sus epítetos se incluyen el orador sin lengua, señor de los misterios, aquel que todo lo ve, y la anticipación de Ion. Habiendo sido una vez un sabio en la región austral de influencia daevita, predicaba una filosofía de paz e igualdad, creando una esfera de seguidores entre los empobrecidos. Durante la agitación de los Daeva, fue capturado y públicamente torturado. Los pobres que había tratado de ayudar ahora lanzaban piedras sobre él. Ante la multitud de cientos, ebrios y atroces en su estupidez, una sacerdotisa daeva le arrancó la lengua, cosió su boca y lo mandó a emascular. Pero, en lugar de ejecutar a Nadox, le marcaron con un símbolo en su frente, imposible de quitar. Le designaba como un doliente, aquel que la gente podía requerir por decreto daeva para atormentar para siempre, pero nunca para matar. Nadox erró por la tierra como una paria, negándole refugio y pasajes seguros, golpeado con rocas y cortado con cuchillos.
todo por las personas que una vez esperó salvar. Está escrito que contempló, mientras sufría un sueño febril, a una entidad mesiánica, una que podía rescatarlo a él y a la humanidad de una existencia de sufrimiento y lágrimas. Nadox viajaría en dirección norte en la búsqueda de su salvador, para guiar a Ion hacia su destino. Entonces, Ion levantó 6 dedos, y sobre sus lanzas los soldados se empalaron a sí mismos. «Por ti», gritaron antes que su sangre ahogara sus lenguas. Ion dijo entonces: «Ahora lo ves». Y Nadox lloró. Mientras más se ensartaban en el nombre de Ion, porque él había visto, y ahora sabía la verdad de sus palabras. Sone Suras. Sello del Lóvatar. Asociada con el sexo, el erotismo, el placer, la maternidad, enfermedades y reproducción irrefrenada, crías, cáncer, brotes, etc. Entre sus epítetos se incluyen aquella que Ion más deseaba, la redentora de sangre alta y la madre, en raras ocasiones, madre de la progenie o madre del enjambre. Una sacerdotisa, así como hija de una matriarca Daeva, inicialmente se opuso a Ion, cuya revolución amenazaba su modo de vida. Está escrito que su odio por Ion eventualmente se convirtió en una especie de enamoramiento. Incapaz de sacarlo de su mente, intentó capturarlo y hacerlo parte de su consorte. En su búsqueda de hacerlo suyo, Lóvatar envió oleada tras oleada de cazadores esclavos, pero ninguno regresó. Con el tiempo, sería Ion quien llegaría a ella por voluntad propia. Está escrito que Ion la visitó en la noche, pasando por alto a sus guardias y apareciendo dentro de su dormitorio. En vez de atacar, se sentó en el borde de la cama y le habló en voz baja. Se desconoce qué fue lo que le dijo, pero resultó en Lóvatar e Ion conformando una unión por un período de 12 días. En el 12º día, ambos dejaron atrás su palacio, para nunca regresar. Debajo de la luna negra, su devoción tomó la forma de un cuchillo de piedra, como los de los hombres servinios de Adío. La sangre penetrante, el color ámbar, coloreada por los pecados antiguos, salía de la herida. Sus lágrimas, como la cálida lluvia de veranos lejanos. Debajo de la luna venenosa, el ámbar no fluía más, y la nieve, ella pintó de rojo para Ion, quien bebió profundo de la miel fermentada del beso de Lóvatar. Ion se rindió sobre sus pálidos pechos, un respiro compartido en un éxtasis. Todavía Ion tenía hambre, y de los oscuros labios de Lóvatar fluían palabras: «Hay placer en servir». Sonriendo, él inclinó la cabeza, conociendo la alegría borracha de leche y dulce miel fermentada. Sonetal. Sello de Orok. Una figura de reverencia y supuesto discípulo de Ion, asociado con la fuerza, la guerra, la violencia, el desierto, la caza, y aparentemente en contradicción, la lealtad y la rebelión. Entre sus epítetos se incluyen la bestia cornuda, el déspota brutal y el cazador pálido. Descrito como un ser de fuerza física innatural, Orok fue producto de experimentación alquímica y taumatúrgica en esclavos. Cautivo de la matriarca Agribosa, la gobernante Daeva en la ciudad de Hel, Orok sirvió de guardaespaldas y luchador del pozo. Está escrito que Ion, al tomar la ciudad de Hel, entró en el palacio de la matriarca Asbigosa, presumiblemente la autoridad más alta de la ciudad. Pidió que la matriarca se marchara y llevase con ella el mensaje al Daeva de Daevas para que no sufriera represalias. Rechazando su ultimátum, la matriarca ordenó a Orok que lo destruyera. Está escrito que Orok vaciló. Sus runas de esclavitud, su alma hambrienta en llamas para que su cuerpo se convirtiera en espíritu. Volviéndose hacia su matriarca, golpeó a Asbigosa con el puño imbuido del mismo poder que ella le había impuesto, y redujo su cuerpo
a brasas, cenizas y luz celestial de las estrellas. Tal como Orok dijo a los quiteranos, el poder está hecho a partir del dolor de los frágiles. Aquí, la debilidad muere. Aquí nace la fuerza, un pálido reflejo del sacrificio de carne de Ion ante la fuerza intolerable. Y libero la cáscara de la fragilidad. Me comunico con el núcleo de mi Akulot. Mi sagrada metamorfosis ya está completada. Sone Suksk. Sello de Sarn. Una figura de reverencia y supuesto discípulo de Ion, asociada con la oscuridad, secretismo, engaño, veneno, asesinato y justicia. Entre sus epítetos se incluyen la susurradora, la sombra enroscada, la sin rostro y el juicio de Ion. Una joven sirvienta de casa, tranquilamente soportó abusos daevitas a través de su vida. Habiendo sufrido lo suficiente, asesinó calmadamente a toda la casa con veneno, garrote y puñal. Capturada, sería encarcelada dentro de la ciudad fortaleza Kurst. Sarn esperaba su ejecución cuando fue abordada por primera vez por Ion, quien se desplazaba por las paredes de la mazmorra como la bruma de la nieve derretida de verano. Entonces dijo: los vientos susurraron de tus acciones. No hay maldad en la justicia. No escogiste ese recipiente de tu voluntad. Muchos morirán este día, pero es necesario que tú estés viva. Se describe que la mano del profeta se había transformado en una fauce lobuna, desgarrando la puerta de la celda con sus dientes y liberando a Sarn. Honrando sus habilidades, Sarn eventualmente controlaría una red de espías y asesinos. Una tableta daevita describe su eficacia en detalles gráficos, incluyendo hombres y mujeres descuartizados en las calles y niños daevitas estrangulados en sus propias cunas por sirvientas traidoras. Se ha hecho callar al corazón antes de ver su puñal. Un momento inmortalizado en un único juicio. El juicio, inevitable, inescapable, consternación. Una muerte inconcebible a la arrogancia de los Daeva. Triunfo. Una daga en la oscuridad con la sangre de los tiranos. Nuestros hijos dormirán bien. Sone Baku. Hay poca información disponible sobre el sarquicismo entre 1600 y 1200 a.C. Pese a ser el periodo considerado como la era dorada de la civilización sárquica, es durante este periodo que la cultura daevita comenzó a retroceder, existiendo solo como una pequeña ciudad-estado en lo que ahora es Mongolia. Se teoriza que el imperio Adium dejó poca evidencia arqueológica de su existencia, debido a que las estructuras sárquicas están compuestas de materiales orgánicos vivos. Guerra y la caída del imperio imperecedero. La civilización sárquica, habiendo alcanzado su cenit, comenzó a decimarse en el Caucaso, Anatolia, las Balcanes y partes del Levante y Mesopotamia. Impresionados o temerosos de sus capacidades anómalas, varios grupos tribales comenzaron a luchar bajo el estandarte de Adium y la fe sárquica, incluyendo a los cascas, prototarcios, licios, iliaranos y muchos otros. Este estado semimítico llegó a referirse como el Kalmaktama. El imperio Kalmaktama estableció un punto de apoyo en el Mediterráneo, invadiendo, colonizando las islas de Chipre, Creta y Giaros. No se tiene certeza sobre quién atacó primero, pero se conformó una coalición de reinos en respuesta a la amenaza sárquica, resultando en una guerra alrededor de 1200 a.C. Los hallazgos arqueológicos, como fosas comunes, armas, daños en el terreno y documentos de fuente primaria, como pergaminos desde Giaros y el mar de Aral, revelaron la naturaleza extrema y anómala de la guerra. Los historiadores de la Fundación estiman un número de muertos que oscila alrededor de 20 y 30 millones, lo que la convierte en la cuarta guerra más devastadora de la historia registrada. Según documentos recuperados, la coalición formada en respuesta al imperio Kalmaktama incluyó a egipcios, griegos, micénicos, minoicos,
cananeos, asirios y a los mecanitas. La mayoría de los detalles de la guerra son desconocidos para la Fundación. Se sospecha que el despliegue de los colosos, tales como el SCP-2406, así como el uso intensivo de una sustancia parecida al fuego griego, fue lo que cambió las tornas de la guerra contra los sarquistas. Cuando la guerra terminó, el Imperio Kalmaktama se asumió destruido junto con la civilización sárquica. En realidad, el sarquicismo continuaría en secreto, tanto en su patria, en los Urales, como entre las tribus que habían luchado bajo la bandera del imperio. El daño a la región fue grande y muchas civilizaciones no se recuperaron, lo que provocó el colapso de varios reinos, una crisis de refugiados, la decadencia del arte, la literatura, la ciencia y la tecnología, y la persistente enfermedad y el hambre de las armas biológicas sárquicas. Un evento luego conocido por los historiadores como el colapso de la Edad de Bronce tardía, la caída del una vez pensado invencible imperio imperecedero, también resultó en una diáspora sárquica, derivando en el desarrollo de cultos sárquicos culturalmente distintos en lugares como la península arábiga y el subcontinente indio. Debido a la falta de información confiable, la Fundación solo puede especular sobre las actividades sárquicas entre el 1100 a.C. y el 1300 a.C. El alzamiento del neosarquicismo. Janos el Sabio, Carcista Sverok, 1560. Solomonar y mago de la corte Balas II, el Loco. La mayoría de los cultos neosárquicos conocidos parecen descender desde ciertas familias nobles de los Carpatanos, influenciadas por los protosárquicos Solomonari. Se desconoce si los Solomonari se infiltraron intencionalmente en las cortes carpatas, o si en realidad fueron buscados por los mismos nobles, ignorando o rechazando, posiblemente abrazando, los rumores sobre adoración al diablo y brujería que rodeaban al culto. Documentos y artefactos extraídos del SCP redactado sugieren que algunos Solomonari sirvieron como magos judiciales, aconsejando a sus señores y señoras sobre asuntos de alquimia, medicina, astrología y ocultismo. Con el tiempo, esto daría lugar al desarrollo de las grandes casas sárquicas, familias acomodadas que practican su propia interpretación del sarquicismo, colocando al individuo por encima del colectivo y aplicándolo a sus propias necesidades egoístas. Esta nueva etapa del sarquicismo se extendería por Europa a través del matrimonio. Una vez que se establecieron estas bases, las grandes casas crecieron incestuosas. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos, y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.